La saga continúa entre la Federación Rusa y Ucrania, desplegándose con una complejidad que rivaliza con los tapices más intrincados. Al adentrarnos en los eventos de febrero de 2025, el paisaje del conflicto se revela en detalles impactantes. Cada cambio en la línea del frente es un testamento de la búsqueda implacable de ventaja territorial. Nuestra travesía comienza en la región de Donbass, donde el asentamiento de Wilik-Vilka se alza como un punto focal en el teatro de la guerra. Aquí, las fuerzas rusas han reanudado su ofensiva, marcando un nuevo capítulo en sus esfuerzos estratégicos. Los ajustes recientes han desplazado la línea del frente 1.5 kilómetros, una medida tangible de la intensidad del conflicto. El río Mokrier, ahora flanqueado por áreas boscosas disputadas, es testigo silente de estos cambios, mientras las zonas grises se transforman en rojas en el mapa estratégico. Este cambio simboliza más que solo una ganancia territorial, representa un juego dinámico de poder y estrategia. Nuestro relato nos lleva luego a Andriivka, un asentamiento a lo largo del río Vovcher, donde los esfuerzos recientes del ejército ruso han rendido avances significativos. Tras semanas de intensos enfrentamientos, mayores fuerzas rusas han asegurado partes centrales y orientales, convirtiendo ruinas en posiciones fortificadas. La línea forestal de 2.5 kilómetros, que una vez fue una barrera natural, ahora sirve como una frontera de estrategia militar. Aquí, las fuerzas rusas han hecho ajustes estratégicos, solidificando su control e ilustrando la saga continua de resistencia y resiliencia. A medida que continuamos nuestro viaje, la ciudad de Pakrovsk emerge como un teatro de conflicto significativo. En una notable muestra de determinación, las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado avances notables. Un movimiento audaz de un vehículo blindado ucraniano hacia la aldea de Pisan desafía a la Brigada 74 de Rusia. Capturado por imágenes de drones, esta escena se despliega como un baile estratégico, cada lado calculando su próximo movimiento. Mientras las fuentes rusas afirman que fue una misión de reconocimiento, los esfuerzos sostenidos de Ucrania cuentan una historia de compromiso más profundo. Los avances del Regimiento 425 de Ucrania han empujado la línea del frente hacia adelante 1.5 kilómetros, un testamento audaz de su resiliencia e intención estratégica. La ciudad ucraniana de Mirnograd se convierte en otro punto focal en este drama en desarrollo. Aquí la línea del frente ha visto enfrentamientos feroces, particularmente a lo largo de la carretera T-0104. Las fuerzas rusas han logrado asegurar esta intersección crítica, cortándola y avanzando cientos metros al norte. Esta ganancia estratégica es una pieza de un rompecabezas más grande, donde el control de la infraestructura clave puede cambiar el equilibrio de poder. Los esfuerzos de la Quinta Brigada rusa al sur de esta carretera han transformado el área de gris a rojo, marcando una conquista territorial significativa. En el norte, el pueblo de Yampolivka se convierte en un microcosmos de este conflicto mayor. Un gran ataque mecanizado por fuerzas rusas ha penetrado su parte norte. Sin embargo, la Brigada 60 de Ucrania permanece resuelta en su defensa. Esta lucha continua por el control es emblemática del relato más amplio, donde cada lado lucha no solo por territorio, sino por influencia y supervivencia. Los ajustes a favor del lado ruso, aunque leves, son parte de una estrategia más amplia para solidificar sus posiciones. Nuestro viaje nos lleva luego al frente de Kursk, donde han ocurrido cambios dramáticos. Tropas aerotransportadas rusas han capturado Nikolai-Vod-Dareno, un pequeño pero significativo pueblo a lo largo de la frontera ruso-ucraniana. Este avance es reconocido por el lado ucraniano, marcando un raro momento de consenso en un paisaje definido por la contienda. La captura de esta área marca un cambio significativo, con fuerzas rusas avanzando 5 kilómetros hacia el sureste, un movimiento audaz en el juego de ajedrez de la guerra. El asentamiento de Valuly-Over se convierte en un punto focal de estas maniobras. Por primera vez desde agosto, unidades rusas han entrado en este pueblo, un movimiento confirmado por imágenes de drones. Este avance, abarcando 5 kilómetros hacia el sureste, subraya la fluidez del conflicto, donde las líneas del frente cambian constantemente. La captura de la parte norte de Svitlica ilustra aún más esta dinámica, donde cada ganancia es parte de una estrategia más amplia.
En Nikolsky, la infantería rusa ha realizado avances significativos, avanzando 2.25 kilómetros hacia el este. Este empuje, marcado por la ocupación de tramos forestales y posiciones estratégicas, refleja la búsqueda continua de dominancia. A medida que el perfil del frente se ajusta, la zona roja crece, simbolizando las ganancias tangibles obtenidas por las fuerzas rusas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania han demostrado su determinación a través de un ambicioso ataque aéreo en territorio ruso. Utilizando 40 drones de ataque, apuntaron a regiones alrededor de Saratov y Rostov, una declaración audaz de su intención. A pesar de las afirmaciones rusas de interceptar estas amenazas, la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. En Saratov, las secuelas de un incendio en una refinería de petróleo sirven como un recordatorio visible del impacto de largo alcance del conflicto. La aceptación por parte del Estado Mayor ucraniano de estos ataques añade complejidad a la narrativa, destacando el ciclo continuo de acción y reacción. A medida que las fuerzas rusas responden con su propia andanada de 124 drones y 19 misiles, las apuestas continúan aumentando. El uso de misiles balísticos y municiones lanzadas desde el aire refleja las altas apuestas y cálculos estratégicos en juego. En medio de este telón de fondo, la resiliencia de la defensa aérea ucraniana se destaca. Con 57 drones supuestamente interceptados, sus esfuerzos reflejan una determinación por proteger y preservar. Sin embargo, los desafíos persisten mientras los cortes de energía y los ataques a la infraestructura crítica continúan interrumpiendo la vida diaria. En Poltava, el impacto es palpable, con la infraestructura de gas golpeada y problemas de suministro eléctrico reportados. Al reflexionar sobre estos eventos, las implicaciones más amplias de este conflicto se ponen de relieve. Esta no es solo una narrativa de disputas territoriales, sino del espíritu humano perdurable, donde individuos y naciones navegan por las complejidades de la guerra con resiliencia y determinación. Cada movimiento, cada ajuste, es parte de una historia más grande de supervivencia y perseverancia, donde las líneas entre la victoria y la derrota se redibujan continuamente. En conclusión, te invitamos a considerar las preguntas duraderas de este conflicto. ¿Cómo definimos el éxito en un conflicto donde las líneas están en constante cambio? ¿Qué papel juegan la resiliencia y la adaptabilidad en dar forma a los resultados de tales luchas? A medida que continuamos explorando estas historias, te animamos a involucrarte con las narrativas de aquellos en las líneas del frente, a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto en curso, y a unirte a nosotros en la búsqueda de una comprensión más profunda de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Te invitamos a darle me gusta, a suscribirte y a ser parte de este viaje mientras profundizamos en las historias que definen nuestros tiempos. La danza implacable del conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania continúa desplegándose con una complejidad que recuerda a un intricado juego de ajedrez. Cada movimiento en el tablero está calculado, un testimonio de las mentes estratégicas que orquestan este drama en curso. Al profundizar en los eventos de febrero de 2025, el paisaje de la guerra se hace más claro. Cada cambio en la línea del frente es una medida tangible de la intensidad del conflicto. Nuestra travesía se reanuda en la región de Donbass, donde el asentamiento de Wilik-Vilka sirve como un punto focal en esta saga en desarrollo. Aquí las fuerzas rusas han reavivado su ofensiva, marcando un nuevo capítulo en sus esfuerzos estratégicos. Los ajustes recientes han desplazado la línea del frente 1.5 kilómetros, una pequeña pero significativa ganancia en el contexto más amplio del conflicto. El río Mokrier, flanqueado por áreas boscosas disputadas, es testigo silente de estos cambios, mientras las zonas grises se transforman en rojas en el mapa estratégico. Este cambio simboliza más que solo una ganancia territorial. Representa un juego dinámico de poder y estrategia. En Andriivka, a lo largo del río Vovcher, los esfuerzos recientes del ejército ruso han rendido avances significativos. Tras semanas de intensos combates, fuerzas rusas mayores han asegurado partes centrales y orientales, convirtiendo ruinas en posiciones fortificadas. La línea forestal de 2.5 kilómetros, que una vez fue una barrera natural, ahora sirve como una frontera de estrategia militar. Aquí las fuerzas rusas han hecho ajustes estratégicos,
solidificando su control e ilustrando la saga continua de resistencia y resiliencia. A medida que continuamos nuestro viaje, la ciudad de Pakrovsk emerge como un teatro de conflicto significativo. En una notable muestra de determinación, las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado avances notables. Un movimiento audaz de un vehículo blindado ucraniano hacia la aldea de Pisan desafía a la Brigada 74 de Rusia. Capturado por imágenes de drones, esta escena se despliega como un baile estratégico, cada lado calculando su próximo movimiento. Mientras las fuentes rusas afirman que fue una misión de reconocimiento, los esfuerzos sostenidos de Ucrania cuentan una historia de compromiso más profundo. Los avances del Regimiento 425 de Ucrania han empujado la línea del frente hacia adelante 1.5 kilómetros, un testamento audaz de su resiliencia e intención estratégica. La ciudad ucraniana de Mirnograd se convierte en otro punto focal en este drama en desarrollo. Aquí la línea del frente ha visto enfrentamientos feroces, particularmente a lo largo de la carretera TS-4. Las fuerzas rusas han logrado asegurar esta intersección crítica, cortándola y avanzando 600 metros al norte. Esta ganancia estratégica es una pieza de un rompecabezas más grande, donde el control de la infraestructura clave puede cambiar el equilibrio de poder. Los esfuerzos de la Quinta Brigada rusa al sur de esta carretera han transformado el área de gris a rojo, marcando una conquista territorial significativa. En el norte, el pueblo de Jampolivka se convierte en un microcosmos de este conflicto mayor. Un gran ataque mecanizado por fuerzas rusas ha penetrado su parte norte. Sin embargo, la Brigada 60 de Ucrania permanece resuelta en su defensa. Esta lucha continua por el control es emblemática del relato más amplio, donde cada lado lucha no solo por territorio, sino por influencia y supervivencia. Los ajustes a favor del lado ruso, aunque leves, son parte de una estrategia más amplia para solidificar sus posiciones. Nuestro viaje nos lleva luego al frente de Kursk, donde han ocurrido cambios dramáticos. Tropas aerotransportadas rusas han capturado Nikola Vodareno, un pequeño pero significativo pueblo a lo largo de la frontera ruso-ucraniana. Este avance es reconocido por el lado ucraniano, marcando un raro momento de consenso en un paisaje definido por la contienda. La captura de esta área marca un cambio significativo, con fuerzas rusas avanzando 5 kilómetros hacia el sureste, un movimiento audaz en el juego estratégico de la guerra. El asentamiento de Valuliover se convierte en un punto focal de estas maniobras. Por primera vez desde agosto, unidades rusas han entrado en este pueblo, un desarrollo confirmado por imágenes de drones. Este avance, abarcando 5 kilómetros hacia el sureste, subraya la naturaleza fluida del conflicto, donde las líneas del frente están en constante cambio. La captura de la parte norte de Svidlika ilustra aún más esta dinámica, donde cada ganancia es parte de un objetivo estratégico más amplio. En Nikolsky, la infantería rusa ha realizado avances significativos, avanzando 2.25 kilómetros hacia el este. Este empuje, caracterizado por la ocupación de posiciones estratégicas y áreas forestales, refleja la búsqueda continua de dominancia. A medida que el perfil del frente se ajusta, la zona roja se expande, simbolizando las ganancias tangibles obtenidas por las fuerzas rusas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania han demostrado su resolución a través de un ambicioso ataque aéreo en territorio ruso. Utilizando 40 drones de ataque, apuntaron a regiones alrededor de Saratov y Rostov, una declaración audaz de su intención. A pesar de las afirmaciones rusas de interceptar estas amenazas, la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. En Saratov, las secuelas de un incendio en una refinería de petróleo sirven como un recordatorio visible del impacto de largo alcance del conflicto. La aceptación por parte del Estado Mayor ucraniano de estos ataques añade complejidad a la narrativa, destacando el ciclo continuo de acción y reacción. A medida que las fuerzas rusas responden con su propia andanada de 124 drones y 19 misiles, las apuestas continúan aumentando. El uso de misiles balísticos y municiones lanzadas desde el aire refleja las altas apuestas y cálculos estratégicos en juego. En medio de este telón de fondo, la resiliencia de la defensa aérea ucraniana se destaca. Con 57 drones supuestamente interceptados,
Sus esfuerzos demuestran un compromiso firme con la defensa y preservación. No obstante, los desafíos persisten mientras los cortes de energía y los ataques a la infraestructura crítica siguen interrumpiendo la vida diaria. En Poltava, el impacto es palpable, con informes de daños a la infraestructura de gas y problemas de suministro eléctrico. Al reflexionar sobre estos eventos, las implicaciones más amplias de este conflicto se ponen de relieve. Esta no es solo una narrativa de disputas territoriales, sino un testimonio del espíritu humano perdurable, donde individuos y naciones navegan por las complejidades de la guerra, con resiliencia y determinación. Cada movimiento, cada ajuste, contribuye a una historia más grande de supervivencia y perseverancia, donde las líneas entre la victoria y la derrota se redibujan continuamente. En conclusión, te invitamos a considerar las preguntas duraderas de este conflicto. ¿Cómo definimos el éxito en un conflicto donde las líneas están en constante cambio? ¿Qué papel juegan la resiliencia y la adaptabilidad en dar forma a los resultados de tales luchas? A medida que continuamos explorando estas historias, te animamos a involucrarte con las narrativas de aquellos en las líneas del frente, a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto en curso y a unirte a nosotros en la búsqueda de una comprensión más profunda de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Te invitamos a darle me gusta, a suscribirte y a ser parte de este viaje mientras profundizamos en las historias que definen nuestros tiempos.